Ageo 1, empezando en el versículo 2. Y dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. En el 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Como maestra, sabemos que una de las cosas que empezamos a hacer, sobre todo cuando damos uno que otro curso de historia, que nos ha tocado, ¿verdad?, a lo largo de todos estos años, de lo primero que nosotros le preguntamos a los niños es ¿para qué nosotros estudiamos historia o estudios sociales cuando son niños de escuela elemental? Y la respuesta es siempre la misma. Nosotros vamos a la historia para ver los acontecimientos que nos han traído al presente, pero también el conocer la historia nos ayuda a no cometer los mismos errores que se han cometido en la antigüedad. Por eso es necesario que nosotros no solamente nos fijemos en todas las cosas que Dios promete cuando visitamos el Nuevo Testamento, lo que es Jesús, lo que significa Él para nuestra vida, sino también que nosotros podamos buscar entre los profetas del Antiguo Testamento y aquellos hombres que escribieron y tuvieron la experiencia de estar sobre esta tierra muchos años antes que nosotros, y poder ver las experiencias que ellos tuvieron, cómo les afectaron, para que a nosotros no nos pase lo mismo. Cuando llegamos al libro de Ageo, nos damos cuenta que ya después de 70 años aproximadamente de que el pueblo de Judá hubiese sido llevado cautivo a Babilonia, bajo el reinado de un rey, valga la redundancia, que Dios permite que llegue a ese lugar, me parece que es Ciro, es Darío, algo así. Él le da permiso a Judá para que regrese a su tierra, le da permiso a los judíos para que regresen. Y la primera motivación que ellos tenían para poder regresar a su tierra no solamente era la libertad, sino que ellos regresarían a reconstruir el templo que había sido destruido precisamente cuando ellos habían sido llevados cautivos. Quiere decir que ellos salieron con muchas ganas del lugar de donde estaban siendo cautivados, donde fueron esclavizados, porque ellos iban a ir a levantar casa a Jehová. Pero ¿qué sucedió? Que cuando ellos llegaron al lugar donde así lo iban a hacer, se encontraron con varios obstáculos. Uno de ellos fue que habían en medio de ellos samaritanos, y samaritanos no eran otros sino gente que muchos de ellos tenían ascendencia judía, pero que originalmente se habían mezclado, por así decirlo, con otros pueblos en un momento dado, y que entonces ellos empezaron primeramente a culpar a Dios de todas sus desgracias. Se le envía un sacerdote en medio de ellos para que les enseñara quién era Dios, y lo que sucedió fue que entonces mezclaron su religión con la religión de los judíos.
Quiere decir que ellos eran, vamos a decir algo así, como mitad judíos y mitad paganos. Los judíos eran gente sumamente celosos con lo que tenía que ver con Dios. Por tanto, a ellos no les caían bien los samaritanos. A ellos no les gustaba ese pueblo. Cuando los samaritanos entonces se ofrecen, que están en medio de ellos, se ofrecen a ayudarlos a reconstruir el templo, ellos no quisieron. No queremos que nos ayuden, los vamos a hacer nosotros solitos. ¿Y saben lo que hicieron los samaritanos, verdad? Se les fue la parte de judío y se les salió la parte de pagano y dijo, pues ahora no te vamos a dejar construirlo. Y empezaron a hacer estorbo en la vida de ellos y empezaron a ir a los reyes de ese lugar para que no les permitieran construir el templo. ¿Y saben lo que pasó? Que lograron estorbarlo y no comenzaban ellos a construir aquello que habían en su corazón el deseo de hacer. No solamente eso, si a eso le añadimos el hecho de que en ese tiempo hubo gran sequía, pues nos damos cuenta de que no estando ellos en tiempos modernos donde para trabajar y para comer, tú trabajas en una fábrica o trabajas para el gobierno, etcétera, etcétera, tú comías dependiendo de lo que tú cosecharas. Y nos estamos encontrando en un tiempo donde había muy poca cosecha. Quiere decir que había un gran problema económico. Eso nunca ha pasado. Después de ese momento no volvió a pasar más. ¿Verdad que sí? Y ante tanta dificultad, los judíos se desanimaron. Se desanimaron y utilizando de excusa que aún no se cumplía el tiempo, optaron por dejar a un lado lo que era su obligación, lo que era su compromiso, que era levantar templo para Dios, y se dedicaron entonces a hacer hermosas sus propias casas. Si nosotros nos ponemos a evaluar esta situación que ha sucedido, se parece mucho a lo que ha estado pasando en este tiempo. Muchos de nosotros, gracias a Dios, hemos encontrado el camino. Dios nos ha llamado con lazos de amor y hemos llegado nuevamente a la casa del Señor. Dios ha dicho de esta casa que sería hospital para muchos, que sería el lugar donde muchos vendrían a sanar. Quiere decir que muchos de nosotros hemos llegado a esta casa con la experiencia de haber sido cautivos. Cautivos de nuestras emociones, cautivos de nuestros sentimientos, cautivos de las circunstancias que nos rodearon. Y al fin el Señor nos liberta y nos hacemos muchos propósitos. Yo no sé ustedes, pero cuando yo llego a esta casa yo llego, wow, gracias Señor, encontré el lugar donde voy a estar, me voy a sembrar y tengo muchas cosas que hacer por ti. Y yo estoy segura que hay muchos de ustedes que han pasado por la misma experiencia. Pero conociendo que la historia en este caso se repite vez tras vez porque el enemigo no se inventa nada nuevo, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos encontrado obstáculos. Y aquellas cosas que en nuestro corazón estuvieron un día que queríamos hacer, hemos optado por dejarlas. La excusa que nosotros pongamos puede ser cualquiera. Lo importante es que no hemos estado haciendo aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Y nos hemos dedicado a nuestras propias cosas. Usando muchas veces de excusa las cosas que son, pero utilizadas de la forma incorrecta. Hace poco yo le di a mis estudiantes una pruebita y me pareció singular, porque no había visto ese tipo de ejercicio. Cuando lo encontré lo utilicé, donde ellos tenían que reconocer la premisa que se les presentaba, ver la justificación de esa premisa y luego decirme si era cierto o era falso. Habían una que la razón era correcta, pero la justificación era incorrecta. Había otra que era mentira, pero la justificaban correctamente. Y así por el estilo. El ejercicio salió un poquito, ¿verdad?, difícil para ellos. Gracias a Dios lo pudieron entender y salieron muy bien. Pero nosotros también a veces pasamos por estas situaciones, donde para nosotros poder justificar aquellas cosas que no estamos haciendo, usamos razones correctas. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando tú tienes un llamado de parte de Dios o algo que hacer, y cuando yo digo llamado, hermano, de aquí nadie se libra, ¿sabes? Yo no estoy hablando solamente de pastores, de adoradores, de líderes. Yo estoy hablando de que cuando Dios nos llama a todos y a cada uno de nosotros, Él nos llama con un propósito.
Así que cada uno de los que está sentado en esa silla, usted tiene un propósito y un compromiso y algo que usted tiene que hacer para que el reino de Dios sea extendido, sea llevado a toda criatura sobre esta tierra. Amén. Y entonces, nosotros podríamos decir cosas como, oye, esto, es que yo no puedo, mi hermano, me hago responsable de lo que digo y si me cae chincha, que Dios me cubra. Podemos decir, no, yo no lo voy a hacer porque es que mi familia es primero. Oh, yo no me puedo comprometer porque es que yo tengo que suplir a mi casa y yo trabajo. No, yo no puedo porque es que la economía está mala y Dios sabe. Hermano, yo creo que yo he dicho esto muchas veces. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y Él sabe cuando usted lo que está dando es una mera excusa. Porque se ha desanimado, porque se ha cansado, porque se ha alejado de los carbones encendidos y se está enfriando usted. Y usamos cualquier excusa. Y el que lo oye dice, es verdad, qué tremendo, wow. Pero tú sabes una cosa, que nosotros no podemos caminar buscando la aprobación del hombre. Y toda la congregación te puede decir, sí, muy bien hecho, eso es. Hay que poner prioridades. Pero tú sabes quién es necesario que te diga que sí, muy bien hecho, aquel que está allá arriba. Y Él sabe cuando lo que estamos dando son excusas. ¿Qué hace Dios? Volvemos otra vez a Dios. Ante esta situación, Él levanta al profeta Ageo para que le hable a los líderes de ese pueblo. Le habla a Zorobabel, como el gobernante de ese lugar, y a Josué, que era el sacerdote para ese tiempo. Y mira lo que les dice. Déjame ver si lo puse aquí. Mira, estoy en el versículo 7, de lo mismo que leí. Le dice, sube al monte, trae madera, reedifica la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Le dice, más abajo, estoy en el 9, buscáis mucho, halláis poco. Y dice, ¿por qué? Me estoy adelantando un poquito. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué le está diciendo Dios a este pueblo por medio de Ageo? Número 1, vete a hacer lo que yo te he mandado hacer. Le ha dicho, vete y edifica la casa en el monte. Y le dice, y no tienes lo que quieres porque has invertido las prioridades. Más abajo dice, en el número 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre todas las demás cosas que dice su palabra. Quiere decir que a causa de la desobediencia de ese pueblo, de no hacer aquello que Dios los había llamado a hacer, ellos estaban experimentando una crisis económica terrible. Mira esto, hermano. Él les dice, déjense de excusa. Lo que te está pasando porque no estás haciendo lo que te he llamado a hacer. Vete al monte y ponte a construir el templo. Y yo creo que esa misma palabra, la he creído firmemente, es la que Dios nos está hablando a nosotros en esta mañana. Ya es tiempo de dejar de poner excusas, hermano. Ya es tiempo de dejar de decirle al Señor que no puedes hacerlo por esto o por aquello. Porque muchas veces la situación por la que estamos pasando son la consecuencia de las cosas que hemos dejado de hacer. Y aquí rompemos con los paradigmas de muchas personas que piensan que si yo estoy en el Señor, todas las cosas tienen que salir bien. Eso no es así. Eso no es lo que ha dicho el Señor. El Señor ha hecho una sola promesa en ese aspecto, y es que Él estaría con nosotros. Está con nosotros como iba a estar con ellos. Así lo dice en el versículo 13.
Él le dice, yo estoy con vosotros. Y en esta mañana Dios te dice, yo estoy contigo. Pero es necesario que tú hagas aquello que yo te he llamado a hacer y dejes de estar poniendo excusas, porque las excusas son las que te tienen en el lugar donde estás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, cuando nosotros miramos el quehacer de Dios a través de la palabra, nos encontramos con un Dios que es todo amor. También nos encontramos con un Dios que disciplina. Y a nosotros nos gusta el Dios de amor, pero no nos gusta el Dios que disciplina. Tú sabes una cosa, hermano, que es a veces por medio de esa disciplina que nosotros nos ponemos en la ruta correcta. Y la misma palabra dice que a muchos no les es agradable la disciplina, pero que al final ella viene para bien. Cuando nosotros consideramos a nuestros hijos, y veo muchos niños en la casa en este día, usted sabe, y yo estoy segura, que para cada padre y para cada madre en este lugar, su hijo es lo más grande. Mira, nadie dijo nada. ¿Sus hijos son importantes para ustedes? Amén. ¿Sus hijos son importantes para ustedes? Amén. Amén. Y yo te voy a hacer una pregunta. Si tú ves que tu hijo o tu hija está haciendo algo que no es correcto, ¿tú no los llamas a capítulo? ¿Tú no los llamas a capítulo? Y hay veces que vas a tener que hacer cosas que aunque lo veas llorar, tú sabes que después de eso, la situación que había no va a volver a suceder. ¿Es o no es? Hermano, yo no estoy hablando de maltrato. Yo estoy hablando de disciplina. Son dos cosas muy diferentes. Yo estoy hablando de poner a tus hijos a caminar en la ruta que lo va a llevar a que el propósito de Dios se cumpla en él. Y si tú, como ser humano, con defectos como los tengo yo, eres capaz de guardar tanto a tus hijos, que eres capaz de disciplinarlo, aunque lo veas llorar y después tú te encierres a llorar donde él no te vea, ¿cuánto más no crees tú que Dios disciplinará a su pueblo para que su pueblo cumpla con aquello que al fin y al cabo lo va a traer a vivir lleno, como decía nuestro pastor Carlos en esta mañana? Nosotros también hemos regresado a nuestra tierra, al lugar que nos correspondía. Estamos en la casa de Dios. Pero nos tenemos que cuidar mucho, hermanos, de no caer en lo mismo que cayó este pueblo, que fue en el desánimo, que fue en el no hacer nada, el abandonar la casa de Dios. Y cuando nosotros hablamos de abandonar la casa de Dios, yo no te estoy hablando de este lugar como lugar físico. Yo estoy hablando de una posición espiritual que nos corresponde a todos. De estar bien parados, de estar correctamente frente al Señor, haciendo aquello que Él nos ha mandado a hacer. Él nos dice que recojamos nuestros bártulos y nos vayamos a edificar. Y nos dice, entonces, un poco más abajo, estoy en el número 2, déjame ver. No, en el número 2, versículo 4, Ageo 2, 4. Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué le decía el Señor a ellos? Trabajen, hagan lo que tienen que hacer, pero se tienen que esforzar. Cuando hablamos de esfuerzo, estamos hablando de que para nosotros hacer todo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos no nos va a ser fácil. Fíjate que en el caso de ellos fue la contradicción de los samaritanos, el problema de la economía. Y te pregunto yo en esta tarde, ¿cuál es el obstáculo que estás encontrando tú para no poder cumplir con lo que Dios te ha pedido que hagas? ¿O es que no creíamos que íbamos a llegar y todo iba a ser chévere? Dios te dice en esta mañana, trabaja,
Haz aquello que te he llamado a hacer, pero sabes que te tienes que esforzar. Vas a tener que levantarte en contra de los obstáculos. Porque no podemos pensar, hermano, que ante todo obstáculo Dios va a bajar del cielo y te lo va a mover del medio. Hay veces que tenemos que caminar. Y tenemos que caminar en contra de las circunstancias. Y tenemos que caminar en contra de aquellas cosas que vemos. Y tenemos que caminar aún en contra de nuestros pensamientos, hermano. Porque yo les voy a decir una cosa. Uno de los enemigos número uno de nosotros hacer aquello que Dios nos ha mandado a hacer es el raciocinio humano. Hermano, porque todo lo escudriñamos por nuestra propia inteligencia. Y de eso se habló en esta mañana. Y cuando nosotros sumamos 2 más 2 son 4, eso es inteligencia humana. Pero en la matemática del cielo, 1 más 1 más 1 me da 3, que es igual a 1. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Claro, Padre, Hijo, Espíritu Santo son 3, pero la palabra dice que ellos son 1. Quiere decir que la matemática del cielo no es como la matemática nuestra. Y hay veces que nosotros podemos decir, es que si hago esto, va a pasar aquello. ¿Quién dijo? ¿Quién te dio a ti esa sabiduría? Que también se habló de eso en esta mañana. Para tú saber lo que viene en el futuro. Mira, hermano, yo te voy a dar un ejemplo bien fácil. Hace 2 semanas atrás, yo me acosté un jueves por la noche, contenta porque al otro día es viernes, a mí me encantan los viernes. Ay, María, yo estaba gozosa. Y tenía tantas cosas que hacer ese otro viernes. Yo iba a celebrar una boda, iba a hacer una visita durante el fin de semana. Chacho, me acosté como a las 2:30 de la madrugada, contenta por todas las cosas que iba a hacer el viernes. Yo planifiqué bien mi día. ¿Y saben lo que pasó? Eso todo el mundo lo sabe. Que la peja empezó a ladrar por la madrugada y como yo vivo en una urbanización, yo creo que yo tengo que ser considerada con mi vecino y me levanté a las 4 de la mañana a desamajar la peja porque era que estaba enredadita. ¿Y saben lo que pasó? Que cuando la desamajé, la peja salió cogiendo porque vi un sapo y me enredó la cadena en los pies y yo caí tipo árbol sobre el cemento de la casa. ¡Pam! Y le di con la cara al cemento y los que me vieron saben que me veía preciosa. Mire, se me puso la nariz bien gordita, bien rellenadita, no se me veía ninguna de las arrugas. No me tuve que poner botox en los labios porque se me pusieron así. Se me marcaron aquí, no me tuve que hacer tatuajes ni nada de eso, ni me puse pantallita en la frente porque tenía 2 aquí. ¿Sabes lo que me pasó, hermano? Que todos los planes que tenía se me fueron al piso. ¿Y tú sabes lo que eso nos enseña? Que nosotros no podemos justificar el no hacer una cosa de acuerdo a la inteligencia que tengo yo. Porque van a haber veces que sucedan cosas que nosotros no sabemos cómo fue que sucedieron. Yo no sé, y yo no sé si esto es cierto o no, ¿verdad? Pero lo vi y me gocé pensando que era verdad. En la internet yo vi es como un pequeño videíto de un hombre que va con un carrito. No sé si ustedes lo han visto. Y va como con un carrito. Entonces, de momento, el hombre está en el otro lado de la calle. Venía un cajón mandado y el hombre en el otro lado de la calle. Y yo dije, wow, ¿qué será esto? Eso fue un pensamiento inmediato. Y entonces después empiezan a pasar el videíto, pero más lento. Y entonces se ve el hombre que va cruzando con su carrito, se ve el auto que viene para encima de él, y aparece una figura de yo no sé de dónde, y lo empuja y lo lleva al otro lado. Se desaparece después la figura. Claro, el que no conoce a Dios, el que no sabe que nosotros vivimos en un mundo espiritual, dirá, esa es una loquera. Mira, hermano, yo creo en eso y en mucho más. Yo creo en eso y en mucho más. Hemos visto milagros portentosos, bueno, registrados en la palabra, cuando se abre el mar rojo. Todavía yo no me puedo imaginar un mar abriéndose. Y que diga que cruzaron en seco. Y cuando decimos seco, es seco, hermano. No era que estaba enfangadito, es seco. Como si fueran 2 paredes. Imagínate tú aquí y que ahí hubiera un mar y tú mirando los tiburones y los peces pasando. Y por aquí mar. Y tú ves todos los animales del mar ahí pasando. Y tú pasando así en seco. ¿Te lo puedes imaginar? Es que Dios no quiere que nosotros usemos la inteligencia humana para entenderlo.
Solamente lo tenemos que creer. Aleluya. Por eso es que cuando la palabra nos dice que trabajemos y nos esforcemos, habla de obstáculos, habla de nosotros levantarnos en contra de los obstáculos, aunque tu mente diga que no vas a poder. Amén. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a establecer prioridades correctas y vivirlas en todo el sentido de la palabra. Como les dije, se va a requerir esfuerzo, se va a requerir trabajo y sobre todo se va a requerir fe. Fe. ¿Qué es fe? Si nos dejamos llevar por la definición que nos da la palabra, fe es, en forma resumida, creer en aquellas cosas que no hemos visto como si las estuviéramos viendo. Fe en este caso es creer en la promesa que Dios nos ha hecho. Fíjense que cuando les leí el versículo 13, Dios le decía a ellos, yo estoy con vosotros. Y hoy día, hermano, Dios nos dice lo mismo. Él está con nosotros. Y a través de toda la escritura encontramos a Dios diciéndole a su pueblo, yo estoy con ustedes. Cuando nosotros inclusive, esto estamos hablando de Viejo Testamento, cuando se nos da Jesús, ¿qué es lo primero que se nos dice? Que llamarán su nombre como Emanuel. ¿Y qué quiere decir Emanuel? Que Dios estaría con nosotros. Y cuando Jesús sabe que ya su momento se está acercando, que Él le dice, es necesario que yo me vaya. Y yo les dejaré ¿qué? Un consolador, que estará con ustedes siempre. ¿Usted sabe cuál es el problema, hermanos? Que nosotros no hemos entendido lo que quiere decir que Dios está con nosotros. ¿Entiendes lo que eso significa, hermano? Estamos hablando de que el Dios Todopoderoso, no hay otro como Él, no hay manera de compararlo. Él no es el más poderoso, Él es el poderoso. Estamos hablando de un Dios que todo lo sabe. No estamos hablando del que más sabe, estamos hablando del que sabe y punto. Estamos hablando de un Dios que está siempre presente. Un Dios que lo creó todo a nuestro alrededor. Él no es el mejor, Él es el único Dios. Y es necesario que nosotros podamos poner esto en perspectiva. Hermano, a veces yo oigo decir, no, porque que si este Dios, que si, mire hermano, si la palabra me dice a mí que no hay otro Dios, que sea Jehová, no hay otro Dios como el mío. Yo no le voy a dar el privilegio a ningún otro hombre ni a ninguna otra cosa creada de decirle Dios. Amén. Mi Dios es uno solo, ni con letra minúscula ni con mayúscula. Solamente hay un Dios. Y ese Dios grande, poderoso, que todo lo sabe, que todo lo tiene, te está diciendo, yo estoy contigo. Y a través de toda la escritura vemos cómo ese Dios se glorifica haciendo cosas imposibles. Les mencioné el Mar Rojo, les menciono a David, un niño pequeñito que con 5 piedrecitas en su bultito derrota a un gigante, pero él no le tiró las 5, él le tiró una. Y mira qué casualidad, le dio donde le tenía que dar. Y claro, es que David conocía a tu Dios y al mío. Y si así seguimos buscando, podríamos buscar en el caso de Esther, donde le hicieron lo que decimos los pueblos puertorriqueños, una canto de encerrona, bien brutal. Y Dios no los liberó. Y no llegó Esther ante la presencia del rey, él extendió su báculo hacia ella. Y el mismo que había, oye bien, mira qué tremendo, hermano, usted no se levante contra un hijo de Dios. El mismo que maquinó en contra de ellos, el mismo que mandó a hacer la horca, lo engancharon a él. Ese es tu Dios
Dios y el mío. Ese es el que dice que está contigo en todo momento. Hermano, y cuando nosotros consideramos esto, de verdad hay excusas para nosotros no obedecer a Dios. Hermanos, se nos quedan pequeñitas. Tendría que repetirte lo que me enseñaron a mí de chiquita. Las excusas son para el que las da. No hay excusas. Cuando yo digo que yo le voy a creer a Dios, yo no solamente le voy a creer porque Él me mandó un Salvador, un Redentor, para que yo tuviera vida eterna con Él. Yo le voy a creer en sanidad, como orábamos esta mañana por una hermana. Claro que yo voy a creer que Él puede sanar. ¿Cuál enfermedad? Cualquier enfermedad. Porque la palabra me dice que el nombre de Jesús es por encima de todo nombre. Y yo creo que si yo oro, seremos sanados. Claro que lo creo. Yo le voy a creer a Él. Oye bien, en lo que es cuidado. La palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿A dónde o en qué lugar yo voy a estar sin la presencia de Dios? Y acabamos de decir que Él es omnipresente. Yo voy a creer en su cuidado. Yo voy a creer en su provisión. Yo voy a creer que Dios me va a dar todo lo que yo necesito. Cuando estaba leyendo en Ageo 2, le quiero leer esta última parte. En el número 8, Él le decía a ellos: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué excusas le vamos a poner al Señor? Yo solamente les preguntaría aquí en esta tarde: ¿cuántos de ustedes han visto la provisión de Dios en su casa? Eso es poquito, no es nadie. Ok, y ahora se lo voy a decir. ¿Y quién ha visto una provisión sobrenatural que usted no se la imaginaba? Mire, hermano, ay, Dios mío, literalmente como si tú patieras las piedras y aparecieran las cosas, ¿verdad? Y la cosa es que es cuando tú menos te lo imaginas y en el momento preciso. Quiere decir que yo no voy a usar el aspecto económico como excusa. Y te voy a decir, si me llegan a temblar las rodillas un día y decirle, bueno, llamo a William, al pastor William, y le digo: mira, William, no puedo ir para la iglesia porque no tengo gasolina. Pero te voy a decir una cosa, no voy a ir a la iglesia. Pero como todavía no veo la provisión, me voy a ir en oración y voy a convertir hasta el diablo con el clamor que voy a hacer. Mire, hermano, usted sabe lo que pasa, que cuando usted se decide a levantarse en contra de las maquinaciones del enemigo, hasta el diablo viene y le echa gasolina al carro para que te vaya para el templo. Eso es así. Eso, usted no ha oído una lecturita que corrió por ahí de la viejita que no tenía. ¿Lo han oído? ¿Quién no lo ha escuchado? Yo se lo digo. Pues mira, vi una vez una viejita que no tenía nada que comer. Y ella estaba orándole al Señor: Señor, hoy no hay alimento, pero yo creo en ti, yo creo en tu provisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, como acuérdense que nosotros vivimos en un mundo espiritual, el diablo la oyó y le dice a uno de los demonios: mira, avanza, antes de que vaya un ángel del Señor y le lleve la compra, llévasela tú, llévate tú la compra. Y sale el demonio corriendo y va a la casa, le toca la puerta a la viejita: aquí está la compra. Y ella: oh, qué bueno, tengo compra. Y él le dice: y no te vas a preguntar quién te la trajo. Y ella le dijo: mira, mijo, si es que cuando Dios quiere hacer algo con sus hijos, Él pone hasta el diablo a trabajar para Él. No hay manera, hermano, de que el propósito de Dios en nuestra vida sea detenido. No hay manera en que la provisión de Dios para ti y para mí se detenga. Porque Dios va a usar todo lo que esté en este mundo, que es todo de Él, para que el plan de Él para nosotros se cumpla. Amén. Qué tremendo. A mí me gusta mucho esa reflexión, me gusta decirla muchas veces para reírme en la cara al enemigo. Dice en Ageo 2.5, ahora voy a leerlo un poquito más arriba. Ageo 2.5 dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis,
Porque así dice Jehová de los ejércitos. Me encanta cuando dice Jehová de los ejércitos, porque me habla de un Dios de guerra que pelea por mí. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No se parece esa palabra a lo que acontece en este tiempo? ¿No se parece esa palabra a lo que nosotros estamos viviendo? ¿No se parece a esa palabra a todas las situaciones que está viviendo la tierra en este momento? Y que ciertamente hay un pueblo que está esperando el deseado de las naciones. Claro que sí. Por eso es que es tan importante nosotros buscar en la historia las cosas que han pasado. Porque no solamente nos sirve para nosotros no cometer los mismos errores que cometimos antes, pero nos sirve para ver la fidelidad de Dios. Y que así como en aquel tiempo ellos tuvieron su oportunidad de tener entre ellos al que ellos deseaban, nosotros también muy pronto vamos a tener la oportunidad de ver al deseado de las naciones en medio nuestro. Y nos iremos con él y veremos toda la palabra cumplida. Así que, ¿qué excusas pondremos nosotros? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos está prometiendo Dios? Dos cosas: provisión y paz. Provisión de todo lo que necesitemos. Hermano, y cuando tú tienes todo lo que tú necesitas, tú tienes paz. No como el mundo la da, dice el Señor, sino como solamente Él la sabe dar. Estaremos satisfechos. Pero en esta tarde, Dios nos está haciendo un llamado, hermanos, a poner las prioridades en su justa perspectiva. A que no es que Dios es lo primero, y también lo he dicho en otras ocasiones, es que Dios lo es todo. Que se acabó el tiempo de nosotros decirle al Señor, no puedo por esto, por aquello. Que se acabó el tiempo de nosotros esperar que Dios nos lo resuelva a todos. Tenemos que determinarnos trabajar, tenemos que determinarnos esforzarnos, tenemos que cobrar ánimo, no mirar lo que estamos mirando a nuestro alrededor, saber que la posición de Dios es mucho más elevada de lo que este mundo está haciendo. Nosotros no podemos quedar cautivos ante la esclavitud en la que está este mundo, porque eso es lo que quiere el enemigo. Él lo que quiere es que tú mires lo que está a tu alrededor y que tú te puedas posicionar como parte de ese mundo. Pero ¿sabes qué? La palabra me dice a mí que yo no soy parte de este mundo. Mi ciudadanía está en el cielo. Y aunque en el mundo se embaraten, y aunque en el mundo pasen hambre, y aunque en el mundo se quieran comer unos a los otros, yo no pertenezco a este mundo. Y yo tengo cosas que hacer. Y nadie me va a quitar del camino que Dios ha marcado para mi vida. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:32, y con esto termino. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y cuando leí este versículo, busqué lo que decía más arriba, y ciertamente lo que estaba hablando era de provisión. Pero mira lo que dice, óyelo. Los gentiles buscan estas cosas. ¿Quiénes lo buscan? ¿Y quiénes eran los gentiles? ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran los que no eran el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que buscan su propia provisión? Los gentiles. ¿Quién te provee a ti y a mí? A mí me provee Dios. Poderosa palabra que oímos la semana pasada de la boca de Pastor Carlos. Él es mi porción. Él es mi provisión. No me importa lo que el mundo me diga. Yo te voy a decir más, no me importa lo que me diga la chequera, que se están acabando los chavos. Pues mala suerte, están acabando los chavos. A mí quien me provee es Dios. Pero yo le voy a cumplir a Él. Y yo voy a caminar en fe. Y yo le voy a creer a Él.
y el propósito de Dios se va a cumplir Amén. en mi vida. Gloria a Dios. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Añadidas implica que a lo que ya tienes te van a dar más. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Uno tanto tiempo leyendo eso. No es que solamente te va a dar lo que tú tienes, es que sobre lo que tienes, Él te va a seguir añadiendo. Y la pregunta para este día: ¿qué tú tienes que hacer para poder estar en ese camino al que Dios te ha llamado a caminar? ¿Qué tú tienes que hacer para poder establecerte y vivir en el orden correcto en tu vida? Eso es una pregunta retórica. ¿Sabes lo que quiere decir retórica? Que no tiene respuesta. Porque te la vas a contestar tú ahí donde tú estás. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa tarde, un ratito. Gloria al Creador. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Y así como Dios cumplió con su promesa con aquel pueblo, Él va a cumplir la promesa que ha hecho a cada una de nuestras vidas. Ciertamente ha hablado a nuestro corazón. Cuando hablo de nuestro corazón, estoy hablando del mío en este caso. Y me ha puesto en una posición muy difícil. Difícil para mí, que es la de dejar de creer con mis 5 sentidos y empezar a creer por lo que la palabra me ha dicho. Gloria a Hermano, y Dios. eso no es fácil. El que me diga que eso es fácil me tiene que dar la fórmula. Pero ¿sabes una cosa? Cuando la cosa se pone difícil, cuando ya yo no puedo, cuando yo le digo al Señor, ya no sé qué voy a hacer, la palabra de Él para mí es: qué bueno, porque ahora me toca a mí. Y hemos sido nosotros los que muchas veces hemos detenido ese hacer de Dios en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Que el llamado sigue abierto a tu vida. El llamado sigue abierto a la mía. Dios te está llamando a trabajar. Dios te está llamando a esforzarte. Dios te está llamando a creer. Y al que yo llamo en esta tarde es aquellos que en esta tarde pueden reconocer que se ha hecho difícil, pero que están dispuestos a creerle a Dios. Lo que yo quiero es unirme a ti en oración. Hermano, no dejes que nada te distraiga. Yo unirme a ti a orar y a creer lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Poderoso, sí. Así que yo te pido que tú cierres tus ojos ahí y que tú permitas que el Espíritu Santo te ministre. Y si tú eres de los que reconoce que estás en el momento difícil, Santo. pero has decidido creerle a Dios, yo te pido que tú pases y te unas a mí en esta oración. Yo necesito también orar por eso. Considera tus caminos, te dice el Señor. Medita en lo que estás haciendo y decídete por Él. Aleluya. Santo tú eres, Señor Jesús. El cielo